Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque nos permite continuar aprendiendo de su palabra y esperando, ¿verdad?, que Dios nos siga ayudando como lo ha hecho hasta el momento y que pronto podamos vernos físicamente en estas clases que se dan los miércoles. Y ahorita continuamos todavía porque estamos pasando por estos momentos de difíciles, pero que pronto sin duda llegaremos al final y podremos estar reunidos físicamente en su nombre los días miércoles a las 7 de la tarde. Por el momento los estudios se están llevando a cabo cada miércoles a las 6 de la tarde a través de estos medios informativos, esperando que usted siempre esté pendiente de cada una de estas clases para que su fe siga creciendo, su conocimiento siga creciendo y se siga dando cuenta realmente que las bendiciones de Dios siempre están presentes juntamente con su protección. Vamos a hacer una oración para continuar con el estudio de la palabra de Dios y después cantaremos un canto que tiene que ver con la clase que vamos a comenzar. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias por el privilegio y la bendición que nos da de poder seguir estudiando tu palabra. Gracias porque tú nos has dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos y que ahora, Señor, nosotros seguimos adelante siempre buscando hacer tu voluntad. Que tú nos ayudes, Señor. Ayuda a cada uno de los hermanos que está firme. Ayuda a cada uno de los hermanos que está débil, que se pueda fortalecer. Aquellos que se han apartado del redil, Señor, que puedan retornar. Que es el propósito por el cual tu Hijo se dio por nosotros y nos ha enseñado, nos ha dejado la palabra escrita para que ella sea nuestra guía, nuestra ayuda para poder comprender que sin ti nada podemos hacer en este mundo, Señor, pero contigo todo lo podemos. Que las palabras que vamos a hablar sean tuyas y que el canto también que vamos a entonar en tu nombre, tú lo recibas como un olor fragante. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a cantar un canto. Este canto tiene relación con el estudio que vamos a comenzar a dar este miércoles a las 6 de la tarde. Y el canto es en un libro que usamos en el momento de adoración. El canto es número 23. Este canto muy pocas veces lo cantamos, pero que algunas veces es necesario hacerlo porque el canto nos dice palabras importantes que necesitamos mantener siempre en memoria sin olvidar. Y ese canto dice así: en las aguas de la muerte sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por sus cenas en la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante, victorioso, a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. En las aguas humillantes a Jesús siguiendo estoy, desde ahora para el mundo y el pecado muerto soy. Yo que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Ya que soy resucitado, santa vida he de llevar. Son las aguas del bautismo mi señal de salvación, y yo quiero consagrarme al que obró mi redención. Bueno,
si usted escuchó y cantó este canto, nos habla mucho de esa gran bendición que en un momento de nuestra vida pasada, del pasado, ¿verdad? Tomamos nosotros la decisión de ser bautizados en el nombre de Cristo. Y pues de ahí comenzar nosotros a vivir una vida nueva, siendo declarados hijos de Dios en ese momento. Porque la Biblia dice que a todos los que creen en su nombre les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1, versículo 12. Hijos de Dios. Qué importante es saber que en el momento del bautismo, usted y yo nos convertimos en hijos de Dios. Comenzamos una nueva vida. Y esa nueva vida, ¿verdad? Algunas veces requiere que recordemos aquel paso que dimos. Y es por eso que el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice, porque de esta manera, segunda de Pedro 1, versículo 12, pero es por esto, dice el apóstol Pedro, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la fe. Fíjese lo que dice. De esta manera, dice, yo no dejaré de recordarles estas cosas. Estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Las cosas que uno necesita aprender para poder vivir la vida como hijos de Dios. Como hijos de Dios que somos. Yo no dejaré, dice, de recordarles siempre estas cosas. Algunas veces es importante recordar aquel momento en que tomamos la decisión de convertirnos en hijos de Dios. Aquel momento en que decidimos ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Aquel momento en que tomé en mi vida la mejor decisión. La mejor decisión. Y en este estudio que vamos a comenzar a dar es este cambio de vida. Recordando aquel momento y a la vez analizando nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, para ver si todavía nos mantenemos en ese cambio de vida. Para ver si todavía seguimos mejorando. Para ver si hemos avanzado como Dios quiere que avancemos, porque la Biblia nos enseña que nosotros cuando tomamos la decisión de obedecer, comenzamos una vida como unos niños recién nacidos, dice el apóstol Pedro. Pero como niño recién nacido es indispensable, es necesario que juntos aprendamos que debemos de crecer. Por eso es que el apóstol Pedro nos enseña esa fórmula maravillosa de crecimiento. Añadid a vuestra fe un conocimiento. Que el conocimiento va a ser indispensable para que nosotros podamos vivir en este mundo como hijos de Dios. Y andar como hijos de Dios en este mundo
peligroso en que vivimos como hijos de Dios. Por eso es bueno recordar. Mire, cuando usted y yo tomamos la decisión de obedecer el Evangelio de Jesús, la relación con nuestro Padre Celestial cambió. Y la relación con nuestro Padre Celestial cambió. Porque sabemos que Dios nos creó. La Biblia dice en el libro de Isaías que fuimos criaturas creadas por Dios. Creadas por Dios. Pero dice el texto en Isaías capítulo 1 versículo 2. Oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces, nuestra relación cambió cuando nos rebelamos, pero cuando escuchamos el Evangelio, cuando obedecimos el Evangelio, nuestra relación cambió. De una relación negativa a una relación positiva. Es por eso que cuando usted y yo obedecimos, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, donde ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Fíjese, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Fíjese. Entonces, nuestra obediencia cambió nuestra relación. Ahora usted y yo somos parte de la familia de Dios. Ya no solamente somos hijos, sino somos parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 19. Efesios capítulo 2, versículos 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Qué importante es saber de que tenemos una familia en la cual yo tengo o voy a comenzar a tener una buena relación. Una buena relación. Y esa buena relación se va a ir desarrollando hasta el punto que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó. Por eso es que es muy importante saber que yo como miembro de la familia de Dios, yo debo de ir aprendiendo a tener con ellos una buena relación. Una buena relación. Y esa buena relación se va a ir desarrollando con el conocimiento que yo vaya teniendo de la Escritura, con la enseñanza que yo vaya a seguir recibiendo de parte de aquellas personas que son las encargadas de enseñarme, que son las encargadas de cuidarme, que son las encargadas de servirme, aunque sabemos que el servicio es recíproco, pero para eso es que existe el liderazgo, para que cumpla esa función hacia el cuidado, hacia el crecimiento de cada miembro de esta familia, ¿verdad? Que son el predicador, que son los ancianos y que son los diáconos. Entonces, somos miembros de la familia de Dios. Y por lo tanto, usted, como miembro de la familia de Dios, usted va a tener muchas bendiciones que Dios le va a dar.
Y esas bendiciones, ¿verdad? Dice en el libro de Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23. Mire, vayamos a ver, por favor. Salmos 23. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Salmos 23. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Qué importante es saber esto, que Dios ahora, por haber obedecido, ahora sabemos que Él está de parte de nosotros, cuidándonos para que en el mundo en que vivamos no nos falte nada. Eso es lo que dice el texto. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nosotros podemos analizar bien el tiempo de cuando usted y yo obedecimos al tiempo presente y podemos decir unas palabras de agradecimiento hacia Dios, pero también ver qué nos ha faltado. ¿Qué nos ha faltado? Hasta ahorita, como dijo el profeta Samuel, nada. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Entonces, ¿por qué? Porque las bendiciones no solamente van a cubrir lo que necesitamos, sino que van a proveer cuidado también para nosotros. Van a proveer lo que necesitamos. El alimento no nos ha faltado. El cuidado de Dios no nos ha faltado. Entonces es importante saber de que yo tengo como hijo de Dios una ayuda tan grande que llegué a tener desde aquel momento que tomé la decisión de convertirme en uno de sus hijos. Hubo un momento que nosotros conocemos como la vida de los apóstoles. La Biblia dice que los apóstoles dejaron todo por seguir a Jesús. Dejaron todo por seguir a Jesús. Y hubo un momento en su vida que dijeron, pero Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir? Y mire lo que dice, por favor, el libro de Marcos capítulo 10, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo cosas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mire, sin duda entonces ha sido la mejor decisión que ha tomado en su vida. La mejor decisión que he tomado en mi vida, de convertirme en un hijo de Dios. Y saber de que realmente las bendiciones que Dios promete no solamente son en esta tierra, sino también en la venidera, en aquel lugar que un día partiremos, en aquel lugar donde Cristo dijo que fue a preparar, y ya hemos estudiado, ya sabemos cómo la Biblia describe ese lugar que nos pertenece porque ya se nos ha dado. Es la promesa. Mientras tanto no podamos llegar a ese lugar y estemos todavía en este mundo, tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Dice el libro de Hebreos, capítulo 2. Mire, por favor, si es tan amable, vayamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 2. Ahorita vamos a ver el versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos
una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Primero, dice, fue anunciada por el Señor. Jesús, el Salvador del mundo, vino y nos anunció el mensaje de salvación. En aquel tiempo a los que vivían, dice. Pero después dice que Él escogió a los apóstoles, esos apóstoles que después de la partida de Cristo comenzarían a anunciar el mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Verdad? A todo el mundo. Después sabemos que cuando la gente escuchó el mensaje y lo obedeció, la iglesia se convirtió en esos mensajeros, de los cuales hoy existen, desde el tiempo en que la iglesia se estableció en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36 en adelante, ¿verdad? En el día de Pentecostés. 33 años con 50 días después de la muerte de Jesucristo. Entonces, estas bendiciones que nosotros recibimos, tenemos que saber que nos pertenecen, que debemos de cuidarlas. Por eso dice el escritor, procuremos no descuidar, dice, una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque algunos la descuidaron y fracasaron. Así nosotros también, si nosotros descuidamos la salvación, también podemos fracasar. Por eso es necesario que cada cierto tiempo, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, cada cierto tiempo hay que analizar nuestra relación con Dios, qué tanto hemos avanzado, si nos mantenemos como Él quiere o simplemente usamos la vida de fe como un hobby, como una distracción o como un relajamiento, como algo que no tiene valor, solamente es momentáneo, una fe que no asciende, sino que solamente se mantiene. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, a no seis que estés reprobados, a menos que estemos reprobados. Y una persona, ¿verdad?, que se aparta, una persona que no crece, está en un peligro de ser reprobado. Por eso es que es muy importante lo que dijo el apóstol Pedro. Yo no dejaré de recordarles estas cosas, aunque ustedes las sepan. Aunque ustedes las sepan. Sí, es importante. Entonces, las bendiciones que Él quiere que nosotros tengamos son muchas, pero hay que saber cómo obtenerlas y cómo mantenerlas. ¿Cómo obtenerlas? Bueno, ¿verdad? Se necesita mantenerse, ¿verdad? Fiel. El libro de Hechos, capítulo 11, versículos 26. Fíjese, no solamente nos convertimos en hijos de Dios, sino también llevamos un nombre que nos identifica como seguidores de Jesucristo. Hechos capítulo 11, versículos 26. Hechos capítulo 11, versículos 26. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los hijos de Dios nos identificamos con este nombre, cristianos. Sabemos que los discípulos son aquellos que aprenden del maestro. Jesús escogió 12 apóstoles que
Más adelante se convirtieron en cristianos por el nombre de identificación, pero que también se convirtieron en discípulos de Cristo, aprendiz de Cristo, discípulos, apóstoles, cristianos. Ya sabemos el significado de cada una de estas palabras, ¿verdad? Que no necesitamos usar tantas definiciones para poder entender con claridad y con sencillez el significado de cada una de estas palabras. Ejemplo, ¿verdad? Apóstoles, ¿verdad? Son aquellos que serían los mensajeros de Cristo. Ese es lo que significa uno enviado, mensajeros de Cristo. Los apóstoles anduvieron con Jesús, aprendieron de Jesús, y después de que Jesús partió, Él los mandó al mundo a predicar el evangelio de salvación. Pero en ese trayecto de 3 años que Jesús estuvo con ellos, ellos aprendieron de Él. Eso es lo que es un discípulo, aprende de Cristo. Aprende. Y nosotros tenemos la Escritura que nos enseña a aprender lo que Cristo quiere que nosotros aprendamos. Por eso es que vemos en el libro de Efesios, vamos a ir por favor, Efesios capítulo 4, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y por qué son tan importantes las personas que están al tanto de nuestro desarrollo espiritual. Dice el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios: y Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, fíjese, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes con cualquier viento de doctrina. Entonces, un discípulo aprende del maestro, que en la Escritura nos enseña, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere de nosotros ahora que somos sus hijos, ahora que somos su familia. ¿Qué es lo que Él quiere? Que crezcamos y que para crecer como Él quiere necesitamos mirar y tomar el ejemplo de Jesucristo, no de ningún otro varón, no de ninguna otra persona, sino el ejemplo de Jesucristo. Por eso dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, discípulos y apóstoles. Y después dice, se les llamó cristianos. El nombre de pila que nosotros tenemos como cristianos. Como cristianos. Es por eso, ¿verdad?, que uno, para ir aprendiendo a vivir como cristiano y no avergonzarnos de ese nombre, necesitamos madurar. Crecer, dijo el apóstol Pedro, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer. Los hijos de Dios nos podemos distinguir. Puede la gente saber quiénes somos cuando vivimos con esas normas divinas establecidas por Dios de una forma clara, de una forma convincente, de que sepamos que somos la luz del mundo, que sepamos de que somos hijos de Dios, que sepamos que el nombre cristiano es el nombre que nos identifica como hijos de Dios
en este mundo. Es por eso que dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 16. Mire lo que dice, por favor. Si alguno padece como cristiano, no se avergüenza, sino que glorifique a Dios por ello. Sí, un hijo de Dios, un discípulo, tiene el nombre de cristiano. Y algunas veces los cristianos sufrimos el rechazo de las personas, sufrimos las burlas de las personas, sufrimos cuando no hacen las personas lo que consideramos a la luz de la Escritura que deben hacer. Sufrimos cuando no dejamos aquellas cosas que sabemos que nos estorban para crecer. Sufrimos también. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un espíritu que nos redarguye, que nos reprende, que nos exhorta, pero que también nos anima. Yo sé que tú puedes. Por eso dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús mismo había dicho estas palabras en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Vamos a ver por Juan, capítulo 15, dice el versículo 3, 4. Vamos a leer del versículo 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, pero el que lleve más, para que lleve más frutos. Y dice el versículo 3, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Sí, si nos separamos de Cristo, comenzaremos a sufrir. Aunque Jesús mismo lo había dicho, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, pues yo he vencido al mundo. Entonces, es importante saber, ¿verdad?, de que el apóstol Pedro nos enseña. Es importante recordar. Es importante recordar para ver cuánto hemos avanzado. Ya miramos algunas cosas. Ya miramos este nombre que nos identifica. ¿Cómo fueron llamados los discípulos? Cristianos. Y los cristianos componemos el cuerpo de Cristo. Los cristianos componemos la familia de Dios. Esa familia que siempre se mantiene unida. Esa familia que siempre trata de hacer las cosas que Dios agrada. Esa familia que tiene muchas cosas en común. Entonces, como hijo de Dios, como cristianos, Dios quiere que usted y yo aprendamos a disfrutar la vida que Él nos da. Efesios capítulo 1. Vamos a ver, por favor, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Mire lo que dice, por favor. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su gracia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que usted sepa y disfrute y que viva en este mundo, como Él dice? Bueno, aquí dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha delante de Él en amor, adoptándonos como hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? Bueno, sabemos, dio a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a disfrutar esta vida, manteniéndonos puros y sin mancha delante de Dios. Ya sabemos que usted y yo tenemos una relación con Dios, y esa relación con Dios se llama cristianos. Cristianos porque usted obedeció el Evangelio y ahora tiene el Espíritu Santo que le ayuda para recordar con orgullo ese nombre que lleva, ese nombre que llevamos. Efesios 1:13, mire por favor, versículos 13 y 14. Dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿verdad? Cuando usted y yo obedecimos el Evangelio, nos convertimos en hijos de Dios, somos cristianos. Dios quiere que disfrutemos esta nueva vida y nos ha dado la ayuda para acordarnos, la ayuda que necesitamos para poder vivir esta vida. Y esa ayuda se llama el Espíritu Santo, que en una ocasión Jesús les dijo, el Espíritu Santo les guiará al conocimiento. El Espíritu Santo les recordará las cosas que yo les he dicho. El Espíritu Santo les corregirá también. Entonces es importante saber de que como hijo de Dios, Dios me ha prometido la vida eterna. Dios me ha prometido una herencia que, dice el apóstol Pedro, está reservada en los cielos para vosotros. Agradezcamos a Él por darnos a su Hijo, por habernos añadido a su iglesia, por ser parte de esta familia, por tener la ayuda que necesitamos para vivir la vida nueva que Él quiere que vivamos. Necesitamos darle gracias a Dios. Gracias. ¿Con qué yo puedo pagar lo que hizo por mí, aun siendo pecador? ¿Con qué? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Él quiere que yo aprenda a vivir como Él quiere. Esa va a ser la segunda clase del próximo miércoles. La segunda clase. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga como hijo de Dios, como cristiano, como discípulo, aprendiz de Jesucristo? Cuando yo sé que tengo una nueva vida, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Eso lo miraremos, lo estudiaremos el próximo miércoles, si Dios nos presta vida. Vamos a tener una oración. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la vida, nos das la bendición de haber escuchado y aprendido de tu palabra. Permite, Señor, que nos alegremos, Señor,
recordando, Señor, ese paso grande que dimos una vez en el pasado y que ahora a través de estos estudios analizamos nuestra vida, esa bendición de recibida, pero también cuánto hemos avanzado en ella. Perdona nuestras faltas, Padre, pero queremos que tú nos ayudes para que sigamos haciendo tu voluntad. Es por eso, Señor, que tú nos has dado el espíritu de poder que nos ayuda, esperando siempre confiar en que tú nos vas a ayudar para hacerlo, Padre. Te pido y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.